tal? Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión aquí en la librería Bonilla está conmigo Fernando Fernández. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar aquí en la librería Bonilla. Todo lo contrario, querido Armando, gracias por la invitación. Y Fernando, hoy vamos a platicar de un libro que es como una memoria, ¿no? De alguna u otra manera. Es este libro sobre la revista Viceversa que creaste, que dirigiste. Y es un libro que además es una memoria totalmente del siglo XXI, porque no hay ni un solo artículo, sino son puras fotografías que se publicaron en la vida de Viceversa. Primero cuéntame cómo decidiste crear Viceversa. Uy, pues imagínate, esa es una pregunta ya que nos remonta ya a la más remota juventud. Pues es que antiguamente era muy común juntarse para hacer revistas, era como la manera de relacionarse con el entorno, la manera de manifestar ciertos gustos, incluso fobias. Lo normal es que los jóvenes se reunieran y pronto fundaran una revista, ¿no? Era el instrumento que articulaba su amistad, ¿no? Y entonces yo hice revistas, primero en la preparatoria hice una pequeña revista con fotocopias engrapada que se llamaba El Faisán, en el Centro Universitario de México, con los maristas con los que estudié. Luego con unos amigos ya en la carrera, en Filosofía y Letras, hice una revista especialmente interesada en poesía, que adoptó el nombre de Alejandría, de la que salieron 8 números, me parece que salieron en los años 80. Y cuando me recibí, cuando terminé la carrera, y pronto un primo mío me presentó a un editor que era heredero de la histórica editorial Herrero, una editorial que en aquellos años era muy famosa porque hacía libros de texto, y él tenía el proyecto de crear una editorial para publicar libros de aventuras, novelas básicamente, y yo, que venía de hacer la revista Alejandría, que en rigor todavía era una revista vigente, le dije que por qué no hacíamos una revista y que luego podríamos hacer libros desprendidos de la revista. Este hombre, Antonio Elías, aceptó y así fue que fundamos la revista Milenio. Al poco tiempo incorporé a 2 amigos de entonces, muy queridos amigos, siguen siéndolo desde luego ahora, pero en aquel tiempo eran de aquellos con los que nos articulábamos haciendo revistas: Eduardo Vázquez Martín, que dirigía el periódico Poesía de la UNAM, y Ricardo Cayuela, que había sido pasajeramente mi alumno en el Instituto Luis Vives. Fortalecimos de ese modo Milenio, que pronto, a través del problema con el propietario de la editorial Herrero, cerramos para fundar Viceversa, y así es como finalmente llegamos al final de tu pregunta. Perdona lo extenso de la respuesta. No te preocupes. Esa es la historia y la génesis de cualquiera de nuestros actos, ¿no? No surge espontáneamente. Claro, y luego imagínate todos los actos que vinieron después a propósito de Viceversa, ¿no? Tienes toda la razón. Todos los actos que vinieron después de Viceversa, pero estos que fueron 20 años... No, mira, un poco menos. Entre Milenio y Viceversa fue más o menos 10 años. Viceversa apareció a lo largo de 8 años y pico, ya como Viceversa, ¿no? Milenio había sido bimestral, y a partir del número de enero de 1994, Viceversa empezó a ser mensual. Es decir, de Viceversa aparecieron 7 números con periodicidad bimestral, y luego ya fue mensual hasta que dejó de aparecer, con el número 96 en mayo de 2001. Y para muchos, Viceversa era un referente. O sea, yo me acuerdo de mensualmente irla a buscar a Sanborns. ¿De verdad? Sí, fíjate, de verdad. Eran los años en que yo estaba totalmente dedicado a la tele, y entonces mis lecturas eran como muy... Pero Viceversa sí era como un referente. Yo creo que para mucha gente era una revista que fue un referente por muchas razones, ¿no? Bueno, yo creo que era una opción joven, diferente, en otro tono de lo que en ese momento se publicaba, ¿no? Obviamente teníamos como referente siempre la revista Vuelta, ¿no? Para nosotros, sí. Vuelta. Y existía por ahí Nexos, que también hacía su papel y hacia la cual volteábamos de cuando en cuando a ver. Pero naturalmente los autores con los que nosotros quisiéramos dialogar, aunque pretendíamos hacerlo en otro tono, era con la revista de Octavio Paz.
Sí, pero está siendo muy humilde porque yo sí creo que era una revista importante que muchos volteábamos a ver. Y lo que me llama la atención, y mira, acá me llamó tanto la atención que con eso quería empezar y no empecé. Pero aquí al final del texto de presentación tiene algo que es muy interesante. Una revista, si se me permite parafrasear a un escritor debidamente consignado en este libro, es una singular, si no misteriosa, forma del tiempo. Por esa razón, como todas las publicaciones periódicas, Viceversa se hizo en esencia de ciclos, que es como gusta el tiempo de presentarse ante nuestros ojos, o la forma que tenemos de entenderlo, o incluso de defendernos de él. Y creo que luego dice, lo cual a mí me retrata perfecto, Viceversa, esa frase, pero luego dices que el lenguaje del siglo XXI o el lenguaje cambia, no necesariamente es la letra escrita, sino es la fotografía, y por eso este libro es maravilloso, porque todo esto son fotografías que a lo largo de esos 8 años fueron parte importante de la revista, ¿no? Sí, y diría que incluso 10 años, porque también está considerado el archivo de la revista Milenio. Digamos que los materiales provienen de los archivos de ambas revistas. Bueno, tú hace rato decías, yo en ese entonces estaba en la televisión y creo que tocaste una palabra que es importante, porque me parece que nuestra generación, quizás los que nacieron tarde en los 50s y muy particularmente quienes nacimos en los 60s, no nos podemos explicar el mundo sin las imágenes. Crecimos viendo la televisión para bien y para mal. Más bien quizás un poco más para mal, ¿no? Pero para bien y para mal. Para nosotros la imagen es fundamental. Y algo que sentíamos que faltaba en las revistas culturales del momento, por ejemplo Vuelta, era la imagen, la fotografía. Si acaso había una viñeta o cuando mucho, y no se hacía mal tampoco, se conseguía una serie de viñetas, de dibujos, de obra plástica incluso, de importantes pintores, artistas plásticos, pero era un poco de acompañamiento, ¿no? Y para nosotros no, para nosotros la imagen era absolutamente un elemento primordial en la comunicación. Entonces pronto, sobre todo porque Eduardo Vázquez Martín tenía el interés y era muy amigo de Eniac Martínez, un fotógrafo de nuestra edad, lamentablemente él ha fallecido prematuramente. La amistad de ellos hizo que la revista pronto adoptara la fotografía como uno de sus elementos. Y de ahí ya nos seguimos. Desde el número 3, 4 de Viceversa, quizás antes, no, miento, desde Milenio ya la revista siempre tuvo una sección en la que un fotógrafo una vez al mes presentaba su trabajo, lo cual nos daba oportunidad de invitar a algún artista, algún poeta, algún narrador, algún crítico a que acompañara con su texto, con sus reflexiones, esas imágenes. Y acá la selección que haces, pues muestra mucho, sobre todo, retrato, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchas portadas de Viceversa que no necesariamente eran retrato, pero tenían esta forma de la comunicación que dices, de esta generación que somos de las primeras generaciones que somos muy visuales, ¿no? Y por lo tanto nos llamaba la atención, ¿no? Por eso yo creo que también el éxito de la novela gráfica a partir de nuestra generación más o menos es por lo mismo, porque la imagen para nosotros era muy importante, o sigue siendo muy importante. Una de las cosas que a mí más me atraen y me gustan de la fotografía es el retrato, sobre todo cuando da cuenta del paso del tiempo. Creo que uno de los atractivos de este libro es ver a toda esta constelación de personajes, algunos empezaban a ser famosos, otros ya lo eran, cómo eran hoy en 2025, cómo eran en el año 89, 94, 97. Y eso es fascinante, ver todos esos rostros de tanta gente a la que hemos admirado y a la que hemos seguido en su juventud, ¿no? Y eso me gusta mucho. Sí, sin duda, el archivo de Viceversa contiene mucho retrato. La entrevista era un elemento que siempre estuvo muy presente en la publicación y por lo tanto siempre había fotos de los personajes entrevistados. Y además, como tú dices, el regreso al pasado a ver a personajes que incluso ya no están como eran de jóvenes, ¿no? Y fotos que son realmente históricas en la historia moderna del país, como esta de Scherer caminando por Reforma cuando viene el golpe de Estado en Excelsior, ¿no? Sí, ¿no? Las fotos que hicieron
que hizo Juan Miranda en el momento en el que salían los periodistas detrás de Scherer es un momento... Bueno, se dice que ese día es el nacimiento de la prensa independiente en México, y la verdad es que todas las publicaciones que vinieron después, en cierto sentido, provienen, digamos, de esa especie de árbol genealógico ilustre, ¿no? Cuando hicimos el número de Scherer, el número que salió en abril de 1994, cuando Colosio había sido asesinado hacía una semana, así que ya te imaginarás el México en el que aparece nuestro homenaje a esta especie de papa negro del periodismo mexicano que era Scherer, ¿no? Para mí, la más grande satisfacción para mí de ese número, que fue el primer gran éxito de Viceversa, que se agotó de inmediato, que se comentó muchísimo, para mí el máximo logro fue que conseguimos reunir en una sola entrega editorial las fotos que tomó el fotógrafo que estaba dentro durante la asamblea y no abandonó el periódico, porque se quedó con Díaz Redondo y los que se quedaron, y las fotos que se tomaron afuera, Juan Miranda, para recibir a los que salían, ¿no? Nunca se habían publicado juntas las dos series, que dan cuenta de un día trascendental en la historia del periodismo mexicano, ¿no? Entonces yo hablé con Juan Miranda no tuve que hablar porque yo he hecho mucha amistad desde siempre con él, ¿no? Pero sí con Aarón Sánchez, que es el otro fotógrafo que luego lo fue largamente en el 1+1, y es otro de los grandes fotógrafos de periodismo político de México, ¿no? Y las dos series se ensamblaron finalmente en Viceversa y aparecen reproducidas también en el libro dedicado a la revista. Y ahora que tú ves el libro editado con estas fotografías, ¿tú crees que se quedaron fotografías fuera, que hubiera sido una edición, te hubiera gustado tener una edición más grande de... No, el libro se originó cuando el matrimonio Autrey, con quien me había asociado yo en la etapa final de Viceversa, 20 años después de que decidimos cerrarla, cuando se vivía pues lo peor de la pandemia, me habló para decirme que tenía unas cajas que eran de mi propiedad y que si quería yo recuperarlas. Yo pensé que eran las revistas que no se habían vendido, las miles de revistas que estaban en la bodega. Pero para mi sorpresa, además de esas devoluciones, llegaron 5 cajas negras que se me puso la carne de gallina cuando me di cuenta que era el archivo fotográfico que yo había dejado de ver 20 años atrás, ¿no? Además sellado con la cinta canela con la que lo habíamos cerrado cuando cerramos el negocio, ¿no? Entonces aproveché la pandemia para ver uno a uno el expediente de todos los fotógrafos. Y ahí nació la idea del libro cuando fui escogiendo mis preferidas, todas aquellas que me parecían importantes en el desarrollo fotográfico de la revista, pero también aquellas sobre las que yo podía decir algo. Entonces armamos el libro de manera alfabética por nombre de fotógrafo, y de cada uno de ellos vamos poniendo las imágenes y diciendo todo lo que yo recuerdo con respecto a cada una de esas fotos. Es impresionante. Y yo me quedé contento, ¿no? Es decir, vaya, creo que ya no me acuerdo ahora, pero creo que son 80 fotógrafos y son como más de 120 fotos, ¿no? Sí, son... Y todas aparecieron en Viceversa. Algunas eran de archivo de Milenio, otras de otros archivos antiguos. Por ejemplo, pues Ricardo Salazar o fotógrafos trascendentales de la historia de la fotografía mexicana, y la enorme mayoría, eso sí, aparecieron en las páginas de la revista. Entonces es un retrato de los años 90, ¿no? Sí, totalmente. Fotográfico, ¿no? Fotográfico, y ese fotográfico lo hace también temático. No, o sea, es un reflejo de los años 90 en todos los sentidos. O sea, como tú decías, la imagen nos habla de los años 90, como fueron los años 90 y lo que de lo que se hablaba, de lo que tenía que hablarse y de lo que empezaba a hablarse en los años 90. Claro, cada foto me ha permitido decir, apareció en tal número donde se habló de tal cosa, acompañó tales textos, firmó los artículos tal persona. Si trata de ser un libro, quisiera que se viera como un libro de gozo visual, pero también informativo. Cada pie de foto está cargado de información. Así es. Para que la gente pueda revivir lo que fue ese México del que sirvió de espejo de alguna manera la revista Viceversa. Y ahora la otra pregunta sería, ¿y no tienes pensado o no se te antoja hacer uno, pero de antología de textos?
Eso sería muy bonito, ¿eh? Eso sería precioso. Hay cosas muy buenas. Sí. Oye, son 96 números, son varias generaciones dialogando. Eso sería precioso. Sí. Y entonces va de acompañamiento con este. Eso sería sensacional. No. Muy bonita idea. ¿Dónde encuentra la gente el libro de Viceversa, Fernando? De momento, bueno, al final solo quedó en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Yo creo que lo ideal quizás sería preguntar en la librería Bonilla, donde estamos hablando. Bonilla ha sido la empresa distribuidora del libro, son ellos quienes lo tienen. Yo sugeriría acercarse a ellos y pedirlo a ellos, mandarlo comprar a esta librería. Ok. Yo realmente les recomiendo, si les gusta la fotografía, yo reniego mucho la fotografía. Yo digo muchas barbaridades de la fotografía como buen productor, pero el retrato me gusta, y el retrato, mira, este de Rulfo es una maravilla. Pues mira, justamente de Juan Miranda, ¿no? Es un retrato que le hizo ahí en el Instituto Nacional Indigenista, donde Rulfo trabajaba. Y tienes uno de Ilana Sot, ¿no? Alejandro Aura. Como no, mira, preparando los chiles rellenos en el restaurante del Cuervo. Del Cuervo todavía. Entonces, además, yo creo que hay un grupo, que es nuestra generación, que este libro nos habla directo a muchas de nuestros recuerdos y nuestras sensibilidades, ¿no? Yo les recomiendo que consigan este libro, que es la historia, o parte de la historia fotográfica de la revista Viceversa, que dirigió Fernando, que creó Fernando, que inventó Fernando, y que supo juntar tanto a los talentos de pluma como a los talentos de ojo, de fotografía, para crear una de las revistas más icónicas y, como yo digo, referencia de una época de nuestro México, y sobre todo, a lo mejor, como siempre, de nuestro México muy chilango, ¿no? Sí, sí. No necesariamente para afuera, pero sí, era una revista que se asumía como urbana, sí, de los años 90, con una enorme curiosidad, pero sí, fundamentalmente hablábamos de nuestro pueblo, ¿no? Que es este, ¿no? Y los invito realmente a conseguir este libro. Con Fernando me quedan muchas conversaciones aquí en la librería, y también tengo que invitarte a mi podcast a hablar de otras cosas. Me encantará, cuenta siempre conmigo, Armando. Fernando, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. ¿Dónde te encuentra la gente? Y vamos a hacer una cosa, también hay que dirigirlos a tu blog, porque luego volveremos a hablar de esto. Por supuesto que sí. Del viaje alrededor de tu escritorio. Ahora lo tengo un poco abandonado porque estoy metido en otros proyectos, pero desde luego son, no sé, son 550, 600 entradas que están ahí en Siglo en la Brisa. Antes estuvo en Blogspot, pero ahora está en WordPress y se llama sigloenlabrisa.com. Sigloenlabrisa.com, ahí está. Y yo los invito a que lean ahí los textos de Fernando, que consigan el viaje alrededor de mi escritorio, que es uno de los libros más maravillosos de ensayos que he leído en los últimos años, que consigan esta joya de fotografía de los años 90, es Gabriel Figueroa. ¿Cómo no? Retratado por su hijo. Por su hijo, sí. Rita Guerrero. Rita, esta foto es fantástica. Es maravillosa. ¿No? Sí. De Benjamín Alcántara. Sí. Pues qué Revueltas. José Revueltas, fotografiado por María García, la mujer de Héctor. Ok. Entonces, sí es un libro que vale mucho la pena, que está a la venta, que se puede conseguir fácilmente. Fernando, muchísimas gracias. No, pues imagínate, hermano, te agradezco de verdad siempre tu apoyo y tu gran cordialidad. No, de qué, no tienes nada que agradecer, yo lo hago de corazón, porque estas cosas a mí me emocionan también mucho. Por esta reforma de adoquines caminamos todos. Ahí lo tienes. Muchas gracias, soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo. Les recuerdo que Artefacto de Letras es el transmedia de Bonilla, distribución y edición, y tenemos nuestro website, nuestro canal de YouTube, nuestros canales de Spotify, y tenemos Instagram, TikTok y todo lo que se acostumbra en el siglo XXI. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana.
Yaroslav, muchas gracias por la producción. Fernando, nos vemos pronto. Seguro que sí, hermano. Mil gracias. Gracias a ti.